Hermana, no, familia amada, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte lo que quieres oír. Hoy vengo con un peso en el pecho y con una carga en el espíritu, porque hay algo que Dios está mirando en silencio y que casi nadie se atreve a nombrar. Yo sé dónde estás, yo sé cómo te acuestas por la noche con la mente cansada y el corazón dividido. Yo sé lo que es amar a Dios de verdad, pero sentirte drenada por dentro. Yo sé lo que es orar, ayunar, servir y aún así sentir que algo no termina de alinearse. Escúchame bien, porque no te hablo desde teoría, no te hablo desde juicio, te hablo desde haber estado ahí, desde haber visto esto una y otra vez en mujeres escogidas, sensibles, espirituales, que cargan una unción real, pero viven batallas silenciosas que nadie ve. Hay un cansancio que no viene del trabajo, ni de los hijos, ni de las responsabilidades. Hay un cansancio que viene del alma, un agotamiento que no se quita durmiendo, una opresión que no se va aunque ores más fuerte. Y tú no sabes cómo explicarlo, porque por fuera todo parece normal, pero por dentro algo no encaja. Te preguntas por qué te cuesta avanzar, por qué tu espíritu se siente apagado algunos días, por qué hay temporadas donde la culpa te visita sin razón aparente, por qué tu autoridad parece debilitada, aunque tu fe es sincera. Y empiezas a pensar que el problema eres tú, que te falta algo, que quizá Dios está distante. Pero no, hermana, escúchame con cuidado. Muchas veces no es que Dios se haya ido, es que algo está drenando tu fuerza espiritual en silencio. Yo he visto a mujeres que aman profundamente a Dios, que lloran en la presencia, que tienen un corazón limpio, pero viven atrapadas en ciclos emocionales que no entienden. No empezaron mal, no fue rebeldía abierta, no fue una decisión fría, fue soledad, fue hambre de afecto, fue miedo a quedarse solas, fue alguien que escuchó cuando nadie más escuchaba, fue un abrazo cuando el alma estaba rota. Y sin darse cuenta, comenzaron a normalizar cosas que su espíritu sabía que no estaban alineadas, pero su corazón cansado justificaba. Y no porque sean débiles, sino porque son sensibles. Y el enemigo siempre ataca primero a los sensibles, a los llamados, a los que tienen un destino que proteger. Escúchame bien, iglesia, el infierno no persigue a cualquiera con la misma intensidad. El infierno invierte recursos donde hay propósito. Y si tú sientes que has sido presionada, tentada, confundida, desgastada en áreas íntimas, no es casualidad. Hay algo en ti que el enemigo quiere silenciar, debilitar, retrasar, y lo hace de la forma más sutil posible. No con pecado escandaloso, sino con desgaste progresivo, con acuerdos pequeños, con no pasa nada, con Dios entiende, con no le hago daño a nadie. Pero lo que no te dicen es que en el mundo espiritual lo que se tolera se convierte en legalidad. Y aquí necesito que me escuches con el corazón abierto, no con defensas levantadas. Yo no estoy aquí para señalarte, yo no estoy aquí para exponerte, yo estoy aquí para despertarte. Porque hay mujeres que están perdiendo autoridad sin darse cuenta. Mujeres que oran pero ya no sienten el mismo fuego. Mujeres que profetizaban pero ahora dudan. Mujeres que tenían claridad pero ahora viven confundidas emocionalmente. Y muchas veces no es porque Dios se haya callado, es porque hay ruido en lo secreto. Ruido que no se ve desde el altar, pero se siente en la intimidad del alma. Hermana, familia, escúchame bien. No todo ataque espiritual viene de afuera. No toda opresión es brujería. No todo estancamiento es falta de oración. Hay batallas que nacen en puertas que se abrieron con emociones no sanadas, con necesidades legítimas mal direccionadas. Y eso no te hace mala, te hace humana. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente. Dios no te eligió para vivir drenada, dividida, culpable, apagada. Él te llamó a vivir con autoridad, con paz, con claridad, con gozo. Yo sé que este mensaje incomoda, yo sé que hay resistencia interna ahora mismo, yo sé que tu mente quiere justificar, explicar, defender, pero óyeme bien, y te lo digo con ternura pastoral, si algo te está tocando, no es condenación, es invitación. Dios no expone para destruir, Dios revela para sanar, y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para señalarte, te trajo para despertarte, porque antes de restaurar, Dios siempre despierta. Antes de sanar, Dios siempre revela. Antes de devolver autoridad, Dios siempre confronta con amor. Respira. Baja la guardia. Este no es un mensaje contra ti.
es un mensaje a favor de tu destino. Todavía no te voy a hablar de soluciones. Todavía no te voy a hablar de decisiones. Hoy solo necesito que reconozcas el cansancio, que legitimes la lucha, que dejes de pensar que eres la única, que entiendas que no estás loca, que no estás exagerando, que no estás fallando como creyente. Estás en una batalla espiritual real. Y el hecho de que estés escuchando esto ya me dice algo. Todavía hay fuego en ti. Todavía hay sensibilidad. Todavía hay una elegida ahí dentro que Dios está llamando a levantarse. Y esto apenas comienza. Hermana, escúchame con cuidado ahora, porque aquí el Espíritu Santo empieza a apretar con más claridad, no para herirte, sino para despertarte. Aquí ya no estamos hablando solo de cansancio. Aquí estamos hablando de presión espiritual dirigida, de una carga específica que el infierno coloca sobre mujeres que fueron marcadas por Dios desde antes de nacer. Yo sé que tú no te ves como peligrosa para el reino de las tinieblas. Yo sé que muchas veces te ves pequeña, cansada, común, pero el mundo espiritual no te ve así. El mundo espiritual reconoce a una mujer elegida, aunque ella misma todavía no lo haya entendido del todo. Y por eso la presión no ha sido ligera, ha sido constante, silenciosa, estratégica. Hay un tipo de ataque que no viene con escándalo, ni con caos visible, ni con pecado público. Hay un ataque que viene como susurro, como caricia, como compañía, como alivio temporal. Y ese ataque es el más peligroso, porque no te empuja a huir de Dios. Te hace seguir cerca de Dios, pero lejos de tu diseño. Te mantiene orando, pero confundida. Te mantiene sirviendo, pero dividida. Te mantiene creyendo, pero debilitada. Y esa es una de las estrategias más antiguas del infierno contra la mujer escogida. No destruirla de golpe, sino drenarla poco a poco. Escúchame bien, iglesia, porque esto es serio. El enemigo no necesita que una mujer elegida caiga en rebelión abierta. Con que viva cansada, emocionalmente dependiente, espiritualmente fragmentada, ya logró retrasar su destino. Y muchas veces esa presión comienza en el área más sensible del alma femenina. El deseo de ser vista, cuidada, escogida, sostenida. No me mires así, no bajes la mirada. Esto no es debilidad, esto es humanidad. Dios mismo creó a la mujer con una capacidad profunda de conexión, de entrega, de intimidad. Eso no es pecado, eso es diseño. Pero todo diseño poderoso es también un punto de ataque si se desconecta del orden de Dios. Yo he visto esto una y otra vez. Mujeres con llamado, con discernimiento, con sensibilidad espiritual, que no cayeron porque quisieran pecar, cayeron porque estaban cansadas de ser fuertes todo el tiempo, cansadas de cargar solas, cansadas de sostener a todos menos a ellas mismas. Y cuando alguien aparece ofreciendo presencia, escucha, atención, sin pedirles que se expliquen demasiado, sin confrontarlas, ahí se baja la guardia. No porque no amen a Dios, sino porque el alma también se cansa. Y el enemigo es experto en aparecer justo cuando el alma está agotada. Hermana, hay algo que necesito decirte con amor pero con firmeza. No todo lo que te hace sentir acompañada viene de Dios. No toda paz momentánea es paz verdadera. No toda conexión emocional es cobertura espiritual. Hay vínculos que alivian el vacío por un momento, pero después te dejan más vacía que antes. Hay relaciones que comienzan como refugio, pero terminan convirtiéndose en carga. Y lo más peligroso es cuando ese vínculo no parece malo, cuando no parece oscuro, cuando no parece incorrecto a simple vista, porque entonces el espíritu se va acostumbrando, justificando, adaptando, mientras la autoridad se va filtrando sin que te des cuenta. Y aquí quiero que escuches esto sin culpa, sin condenación. El enemigo no te ataca porque seas débil, te ataca porque eres peligrosa. Si no hubiera algo en ti que amenaza el reino de las tinieblas, no habría tanta presión dirigida a tus emociones, a tu intimidad, a tus decisiones secretas. El infierno no desperdicia energía, el infierno invierte donde hay futuro, y tú tienes futuro, tienes herencia, tienes algo que todavía no has visto completamente, pero que el enemigo sí ha visto desde hace tiempo. Hay mujeres que se preguntan,
¿Por qué esta área me cuesta tanto? ¿Por qué siempre termino drenada? ¿Por qué después de ciertas conexiones me siento más lejos de Dios aunque no haya hecho nada grave? Y la respuesta no está en que te falta oración, ni en que te falta carácter. Muchas veces la respuesta está en que has estado peleando una batalla espiritual con el corazón abierto y sin armadura emocional. Y eso no te hace mal a soldado, te hace soldado herida. Y Dios no quiere que sigas sangrando en silencio. Escúchame con atención ahora, porque esto es clave. El enemigo no llega a una mujer elegida ofreciéndole destrucción. Llega ofreciéndole alivio. No llega diciendo, te voy a apartar de Dios. Llega diciendo, solo un poco de compañía. Solo alguien que te entienda. Solo alguien con quien no tengas que ser tan espiritual todo el tiempo. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir una doble carga. Por un lado tu fe, por otro lado tu vínculo. Por un lado tu llamado, por otro lado tu apego. Y eso cansa, eso divide, eso confunde. Porque el espíritu sabe una cosa, pero el corazón se aferra a otra. Y yo sé que hay resistencia ahora mismo. Yo sé que tu mente quiere decir, no es tan así, no es mi caso. Yo tengo todo bajo control, pero si todo estuviera tan bajo control, no habría este cansancio persistente, no habría esta sensación de estar siempre luchando internamente, no habría esta voz interna que te dice que algo no está alineado, aunque no sepas explicarlo con palabras. El Espíritu Santo no grita, hermana, Él incomoda suavemente, Él insiste con ternura, y si estás sintiendo incomodidad ahora, no es ataque, es advertencia amorosa. Déjame decirte algo que he visto como pastor y como testigo del obrar de Dios. Las mujeres más ungidas son las que más batalla tienen con la intimidad mal direccionada, porque ahí es donde el enemigo puede tocar identidad, valor, pertenencia, todo al mismo tiempo. No es solo cuerpo, es alma, es espíritu, es pacto. Y cuando esa área no está cubierta, el desgaste se filtra a todas las demás áreas. La oración se vuelve pesada. La adoración se vuelve emocional, pero no profunda. La fe se mantiene, pero la autoridad se debilita. Y entonces la mujer empieza a preguntarse, ¿qué está fallando? Cuando en realidad no está fallando, está siendo presionada. Iglesia, familia, escúchame bien. Dios no ignora esta lucha, Dios no la minimiza. Dios no te mira con decepción. Él te mira con celo santo, con amor protector, con el mismo amor con el que Jesús miró a la mujer samaritana, no para aplastarla, sino para revelarle que había estado buscando en pozos equivocados lo que solo Dios podía saciar. Y antes de hablarle de corrección, Jesús le habló de agua viva, porque Dios no comienza corrigiendo conducta, comienza sanando sed. Este bloque no es para que tomes decisiones todavía, este bloque es para que reconozcas la presión, para que entiendas que no estás sola, para que dejes de pensar que eres la única mujer de fe luchando con estas cosas. No lo eres. Hay un ejército silencioso de mujeres elegidas que están despertando ahora mismo, porque Dios está cansado de verlas cansadas. Y te lo digo con autoridad y con amor. Esto no es el final de tu historia. Es el punto donde Dios empieza a tomar de nuevo el control. Quédate conmigo. No cierres el corazón. Todavía no hemos llegado a la revelación central. Todavía no he soltado lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte, pero necesitabas entender esto primero. La presión que has sentido no es señal de derrota, es señal de que estás en el radar del cielo y del infierno. Y cuando Dios decide intervenir, no lo hace para avergonzarte, lo hace para restaurarte con poder. Hermana, familia, aquí es donde el Espíritu Santo empieza a poner el dedo en la llaga, no para infectar la herida, sino para sanarla de raíz. Aquí ya no estamos hablando solo de presión ni de cansancio. Aquí estamos hablando de algo que se ha ido normalizando, de acuerdos pequeños que el corazón justificó, pero que el Espíritu nunca terminó de aprobar. Escúchame bien, porque esta parte es delicada, profunda y requiere humildad para ser recibida. No cierres el corazón ahora. No levantes murallas internas. Si sigues escuchando, es porque Dios confía en tu madurez espiritual para soportar verdad sin huir. Hay algo que ha hecho mucho daño en este tiempo, incluso dentro del pueblo de Dios, y es la costumbre de llamar normal
a lo que Dios nunca llamó diseño. Se nos enseñó a convivir con ciertas prácticas, ciertas dinámicas, ciertos hábitos, diciendo frases como: Dios conoce mi corazón, no soy perfecta, nadie es santo, esto no me aleja de Dios. Y aunque algunas de esas frases suenan humildes, muchas veces funcionan como anestesia espiritual. No para pecar con descaro, sino para no confrontar lo que incomoda. Y el problema no es la imperfección, hermana. El problema es la justificación continua de aquello que el Espíritu Santo lleva tiempo señalando en silencio. Escúchame con atención, porque esto es clave. El enemigo no necesita que llames bueno a lo malo. Le basta con que llames normal a lo peligroso. Cuando algo se vuelve normal, deja de alertarte. Cuando algo se vuelve cotidiano, deja de doler. Cuando algo se vuelve parte de la rutina, deja de cuestionarse. Y así, poco a poco, el espíritu se va adaptando a una realidad que nunca fue la voluntad de Dios, pero que tampoco parece tan grave hasta que empiezas a ver las consecuencias espirituales acumuladas. Yo he escuchado a mujeres decir con lágrimas en los ojos: no sé qué pasó, antes sentía más a Dios, antes oraba con más libertad, antes tenía más claridad espiritual. Y cuando uno va al fondo, no encuentra rebeldía abierta, encuentra normalización progresiva, encuentra cosas que se fueron permitiendo porque no parecían malas, porque no eran como antes, porque no eran tan graves. Pero el mundo espiritual no funciona por comparación, funciona por alineación. No importa si ahora es menos malo que antes, importa si está alineado con el diseño de Dios o no. Hermana, déjame decirte algo con amor pastoral. No todo lo que es común es correcto y no todo lo que es frecuente es sano. La cultura puede normalizar muchas cosas, incluso dentro de ambientes cristianos, pero eso no cambia la naturaleza espiritual de las decisiones. La Biblia nunca fue un libro de consensos culturales, fue un libro de diseños divinos. Y cada vez que la Iglesia ha tratado de acomodarse demasiado a la cultura para no incomodar, ha terminado perdiendo poder espiritual. No porque Dios se vaya, sino porque el pueblo deja de caminar en el orden que libera autoridad. Y aquí es donde muchas se confunden, porque piensan que confrontar estas cosas es legalismo, es dureza, es falta de gracia. Pero la gracia no es permiso para vivir desalineados. La gracia es poder para volver al diseño. Jesús nunca usó la gracia para justificar desorden. La usó para restaurar dignidad y luego llamar a una vida diferente. Vete y no peques más. Nunca fue condenación, fue oportunidad. Fue Jesús diciendo: no tienes que seguir viviendo así, hay algo mejor para ti. El problema es que hoy se ha enseñado una gracia sin transformación, una fe sin obediencia, un evangelio sin altar. Y cuando se pierde el altar, todo se vuelve negociable. Se negocian límites, se negocia intimidad, se negocian convicciones, se negocia el cuerpo, se negocia el tiempo con Dios. No de golpe, no de forma escandalosa, sino poco a poco. Y la mujer elegida, sensible, amorosa, empieza a decir: esto no me quita mi fe, esto no define quién soy, yo sigo siendo hija de Dios. Y es verdad, sigues siendo hija, pero una hija cansada, drenada, dividida, viviendo por debajo de la autoridad que le fue entregada. Escúchame bien, iglesia. El problema no es que Dios deje de amar cuando algo se normaliza. El problema es que el alma se acostumbra a vivir sin plenitud. Y cuando te acostumbras, dejas de anhelar lo que antes te llenaba. Te conformas con menos fuego, menos gozo, menos claridad, menos autoridad. Y eso no es vida abundante, eso es supervivencia espiritual. Y Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a reinar en vida. Hay algo que quiero decirte con toda claridad. Dios no mide tu vida por intenciones, la mide por alineación. Tus intenciones pueden ser buenas, tu corazón puede amarle, tus lágrimas pueden ser sinceras, pero si hay áreas desalineadas, esas áreas se convierten en puntos de fuga espiritual. No porque Dios castigue, sino porque el orden espiritual funciona así. Igual que una casa con una grieta no se cae porque el dueño la odie, se deteriora porque la estructura está comprometida. Y yo sé que aquí el corazón se defiende. Yo sé que aquí la mente empieza a decir: esto es muy fuerte, esto es exagerado,
Esto es para otros, no para mí. Pero si no fuera para ti, no estaría tocando tan profundo. El Espíritu Santo no confronta en general, confronta en específico. Y si algo se está removiendo ahora, no es acusación, es llamado. Dios llamando a sus hijas a dejar de vivir a medias, a dejar de negociar su paz, a dejar de justificar su desgaste. Hermana, familia, escucha esto con cuidado. Lo que se normaliza hoy se convierte en esclavitud mañana, no porque empiece siendo esclavitud, sino porque el corazón se va acostumbrando a depender de eso. Y cuando algo empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar, sea una relación, una conexión, una dinámica emocional, el alma empieza a girar alrededor de eso. Y entonces, sin darte cuenta, tu paz depende de cómo está esa relación. Tu ánimo depende de ese vínculo. Tu estabilidad depende de algo que no es Dios. Y eso, aunque no lo llames idolatría, funciona espiritualmente como tal. Yo no estoy diciendo esto para asustarte, te lo digo para despertarte. Porque Dios no comparte el trono del corazón, no por egoísmo, sino porque Él sabe que nada más puede sostenerte sin romperte. Todo lo demás, por bueno que parezca, por humano que sea, termina fallando. Y cuando falla, el golpe es más fuerte porque ya habías entregado demasiado. Escúchame bien ahora, porque esto es importante. Normalizar no elimina consecuencias espirituales, solo retrasa la confrontación. El tiempo no santifica decisiones desalineadas. El hábito no las vuelve correctas. El silencio no las cubre, solo las acumula. Y Dios, en su misericordia, no te deja avanzar demasiado, cargando algo que te va a romper más adelante. Por eso incomoda ahora, por eso duele ahora, por eso este mensaje no es suave. Porque Dios está más interesado en tu destino que en tu comodidad momentánea. Todavía no te voy a hablar de la decisión. Todavía no te voy a hablar del acto concreto. Todavía no voy a soltar la revelación central. Pero necesitabas entender esto primero. Lo que has estado viviendo no es ligero, aunque se haya vuelto común. No es insignificante, aunque otros lo normalicen. No es irrelevante espiritualmente, aunque nadie más lo confronte. Y el hecho de que Dios esté tratando contigo en esto no es señal de rechazo, es señal de elección. Respira. Permite que el Espíritu Santo siga trabajando. No te defiendas, no te acuses, no te escapes. Este bloque no es para que te sientas culpable, es para que dejes de engañarte. Porque la verdad no llega para destruirte, llega para liberarte. Y Dios nunca libera lo que no está dispuesto a restaurar con poder. Aquí no hay condenación. Aquí hay un Dios celoso de sus hijas, llamándolas a algo más alto, más sano, más libre. Y todavía falta, porque lo que viene va a cambiar la manera en que ves tu cuerpo, tu intimidad y tu autoridad espiritual. Pero para llegar ahí, primero tenías que dejar de llamar normal a lo que Dios quiere sanar. Hermana, iglesia, ahora entramos a un terreno todavía más profundo, porque aquí ya no estamos hablando de decisiones visibles ni de actos evidentes. Aquí estamos hablando de consecuencias invisibles, de un desgaste que no siempre se puede explicar, pero que se siente todos los días. Escúchame bien, porque este bloque no es para señalar lo que hiciste, es para ayudarte a entender por qué te sientes como te sientes. Porque hay mujeres que aman a Dios, que no han abandonado la fe, que siguen creyendo pero viven con una sensación constante de peso espiritual, como si siempre estuvieran empujando algo cuesta arriba y no saben por qué. Hay un agotamiento que no se explica con lógica. Tú duermes pero no descansas, oras pero terminas cansada, adoras pero no sientes plenitud, lees la palabra pero algo no termina de encajar y empiezas a pensar que es estrés, que es temporada, que es ataque externo, que es el trabajo, que es la vida. Pero escúchame con cuidado, no todo cansancio es físico y no todo desgaste es emocional. Hay un tipo de cansancio que es espiritual. Y ese cansancio aparece cuando la autoridad empieza a filtrarse por lugares que nunca fueron diseñados para cargarla. Hermana, hay puertas que no se ven, pero que se sienten. Hay accesos espirituales que no hacen ruido cuando se abren, pero que dejan entrar cosas que no deberían quedarse. Y una de las señales más claras de que una puerta interna está abierta
Es este desgaste constante que no se va. Esta sensación de estar siempre recuperándote espiritualmente, como si nunca estuvieras completamente llena. No vacía del todo, pero tampoco plena. Y eso es peligroso, porque te acostumbras a vivir en un punto medio, a funcionar sin fuego, a caminar sin gozo profundo, a sobrevivir sin victoria. Yo he visto a mujeres que antes tenían claridad espiritual y ahora viven confundidas. Antes discernían con facilidad y ahora dudan. Antes sentían convicción con rapidez y ahora negocian. No porque sean peores, sino porque están espiritualmente cansadas. Y cuando el espíritu se cansa, la mente se vuelve ruidosa y el corazón se vuelve vulnerable. Empiezas a aceptar cosas que antes no aceptabas. Empiezas a decir, después arreglo esto, cuando tenga más fuerzas, cuando todo esté más estable. Pero el problema es que el desgaste no se arregla con tiempo, se arregla con alineación. Escúchame bien, porque esto es clave. El enemigo no siempre te quita cosas, a veces te quita fuerza. Y una mujer sin fuerza espiritual no deja de amar a Dios, pero deja de resistir con la misma autoridad. Deja de poner límites con firmeza. Deja de decir no con claridad. Y entonces empieza a ceder, no por deseo, sino por agotamiento. Cede porque está cansada de luchar internamente. Cede porque quiere un poco de paz, aunque sea momentánea. Cede porque no quiere más tensión. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir espiritualmente fatigada. Hermana, hay algo que necesito que entiendas con toda claridad. Dios nunca te llamó a vivir agotada en el alma. Jesús dijo que su yugo es ligero y su carga es liviana. Si tu vida espiritual se siente como una carga constante, algo no está alineado, porque el diseño de Dios no aplasta, sostiene, no drena, renueva, no confunde, aclara. Y cuando eso no está ocurriendo, no es porque Dios falló, es porque hay una interferencia en la conexión. Algo está consumiendo energía espiritual que debería estar fluyendo hacia tu vida. Y aquí es donde muchas se equivocan, porque piensan que el desgaste es señal de que están dando mucho, sirviendo mucho, entregándose mucho. Pero hay una diferencia enorme entre entrega y drenaje. La entrega, aunque cansa el cuerpo, fortalece el espíritu. El drenaje, aunque parezca emocionalmente placentero al principio, debilita el espíritu. Y tú sabes cuando algo te está drenando, porque después de eso no te sientes más cerca de Dios, te sientes más pesada, no te sientes más clara, te sientes más confundida, no te sientes más fuerte, te sientes más vulnerable. Escúchame con ternura pastoral ahora. Dios no te creó para vivir siempre reparándote. No te creó para estar constantemente sanando heridas que no deberían estarse abriendo una y otra vez. No te creó para pasar temporadas enteras intentando volver a sentir lo que antes sentías. Eso no es crecimiento espiritual, eso es desgaste acumulado. Y muchas veces ese desgaste no viene de grandes caídas, viene de pequeñas concesiones que se mantienen en el tiempo. Hermana, hay algo que duele decir, pero que libera cuando se entiende. No todo vínculo que parece inofensivo lo es espiritualmente. Hay conexiones que no te empujan a pecar abiertamente, pero te roban enfoque, te quitan horas de oración, te quitan sensibilidad espiritual, te quitan descanso, te quitan autoridad. Y cuando eso ocurre, empiezas a sentirte espiritualmente desarmada, como si supieras lo que hay que hacer, pero no tuvieras fuerzas para hacerlo. Y eso no es casualidad, eso es resultado de vivir con una fuga constante de energía espiritual. Iglesia, familia, escúchame bien. Dios no te creó para vivir siempre al límite. No te llamó a caminar siempre cansada, siempre confundida, siempre pidiendo perdón por lo mismo, siempre prometiendo que esta es la última vez. Él te llamó a vivir con dominio propio, con paz, con claridad. Y cuando eso no está ocurriendo, no es para que te castigues, es para que te detengas y revises qué está drenando lo que Dios quiere fortalecer. Y aquí viene algo que necesito decirte con mucho amor. Hay mujeres que están cansadas porque han estado sosteniendo cosas que Dios nunca les pidió sostener. Sosteniendo relaciones, dinámicas, emociones, expectativas que no vienen del cielo. Y mientras sostienes eso,
Te preguntas por qué no te queda fuerza para lo demás. Te preguntas por qué la oración se siente pesada. Te preguntas por qué la fe se siente frágil. Pero es porque la energía espiritual es finita cuando se canaliza fuera del diseño de Dios. No porque Dios sea limitado, sino porque el orden importa. Hermana, escúchame bien ahora porque esto es profundo. El desgaste espiritual prolongado siempre produce confusión espiritual. Empiezas a no saber qué es convicción y qué es culpa. Empiezas a no saber si es Dios hablando o es tu mente cansada. Empiezas a dudar de ti misma, de tu discernimiento, de tu sensibilidad espiritual. Y eso es peligroso. Porque una mujer que duda de su discernimiento se vuelve vulnerable a aceptar cosas que antes rechazaba con claridad. No porque quiera, sino porque ya no confía en su percepción espiritual. Y ahí es donde el enemigo gana terreno. No cuando pecas, sino cuando dejas de confiar en la voz de Dios dentro de ti. Cuando empiezas a decir, no sé si esto está tan mal, no sé si Dios realmente me está pidiendo esto, no sé si estoy exagerando, pero el Espíritu Santo nunca dejó de hablar. Lo que pasó es que el ruido del desgaste empezó a ahogar su susurro, no porque Él se callara, sino porque algo más empezó a ocupar espacio. Hermana, esto que estás sintiendo no es debilidad moral, es alarma espiritual. Es tu espíritu diciendo algo no está bien, aunque tu mente trate de justificarlo. Es tu interior pidiendo orden, cobertura, descanso verdadero. Y Dios escucha ese clamor, incluso cuando tú no sabes cómo expresarlo con palabras. Por eso este mensaje no llega con gritos, llega con verdad. No llega para empujarte, llega para detenerte a tiempo. Todavía no hemos llegado al punto de quiebre. Todavía no hemos revelado la herramienta, todavía no te he hablado de la decisión que hace temblar al infierno, pero necesitabas entender esto primero. El cansancio que has sentido no es normal, aunque se haya vuelto común. No es parte inevitable del llamado. No es el precio de amar a Dios. Es señal de que algo está fuera de lugar. Y Dios, en su amor, no te deja seguir avanzando con ese peso porque más adelante te rompería. Escúchame con atención final en este bloque. Dios no te quiere agotada, te quiere alineada. No te quiere sobreviviendo, te quiere viviendo. No te quiere confundida, te quiere firme. Y todo lo que Él está revelando ahora no es para avergonzarte, es para preservarte. Porque cuando una mujer elegida recupera su fuerza espiritual, recupera su claridad, su autoridad y su paz, y eso, hermana, es algo que el infierno no puede detener. Quédate, no te vayas, no cierres el corazón ahora, porque lo que viene no es condenación, es revelación. Y la revelación siempre llega antes de la libertad. Hermana, familia, ahora entramos en un punto sagrado y necesito que camines conmigo despacio, con respeto interior, porque aquí ya no estamos hablando de sensaciones, ni de desgaste, ni de normalización. Aquí entramos al fundamento eterno, a lo que Dios estableció antes de que existiera cultura, antes de que existieran excusas, antes de que existiera confusión. Aquí hablamos del diseño. Y cuando uno entiende el diseño, deja de discutir con Dios y empieza a alinearse con Él. Escúchame bien. Y deja que esto penetre sin filtro. Para Dios, el cuerpo nunca fue solo carne. Nunca fue un envase descartable. Nunca fue un objeto separado del espíritu. Desde el principio, Dios diseñó el cuerpo como territorio espiritual, como altar, como lugar de pacto. Por eso el enemigo siempre ha querido tocar esa área primero, no porque sea banal, sino porque es poderosa. El infierno no pelea por cosas sin valor, pelea por lo que tiene peso espiritual. Desde Génesis, cuando Dios crea al ser humano, no separa lo espiritual de lo físico. Él sopla espíritu en polvo. Él une cielo y tierra en un solo diseño. Y cuando Dios hace eso, establece una verdad que muchos han olvidado. Lo que ocurre en el cuerpo tiene consecuencias espirituales. Por eso en la Biblia nunca se trata la intimidad como entretenimiento, ni como pasatiempo, ni como simple impulso biológico. Siempre se trata como pacto, como entrega, como unión profunda, porque así fue diseñada. Hermana, escucha esto con reverencia. Tu cuerpo escucha pactos antes que palabras. Tu cuerpo no distingue entre solo físico y espiritual. Cada entrega deja huella, cada acceso deja marca.
Cada unión crea memoria espiritual. Y esto no lo digo para asustarte, lo digo para devolverte conciencia. Porque cuando una mujer elegida entiende esto, deja de vivir a la ligera y empieza a guardarse con dignidad. No por miedo, sino por entendimiento. La Escritura es clara cuando dice que somos templo. Y no lo dice como metáfora poética, lo dice como verdad espiritual. El templo no es solo un lugar bonito, es un espacio consagrado, separado, guardado. Nadie entraba al lugar santo de cualquier manera. Nadie tocaba el altar sin preparación. Nadie accedía sin reverencia. Y cuando Dios dice que tu cuerpo es templo, no está exagerando, está recordándote tu valor. Está diciendo, yo habito ahí. Y donde Dios habita, no todo tiene permiso de entrar. El problema es que con el tiempo la iglesia dejó de enseñar altar y empezó a enseñar solo perdón. Y el perdón es glorioso, pero sin altar se vuelve repetición. Perdón sin alineación produce ciclos. Perdón sin entendimiento produce desgaste. Porque sigues siendo perdonada pero no transformada. Y Dios no quiere que vivas pidiendo perdón por lo mismo toda la vida. Él quiere que entiendas por qué te afecta y cómo proteger lo que Él puso en ti. Hermana, escúchame bien ahora porque esto es profundo. Cuando Dios habla de intimidad, Él habla de señorío. En la Biblia, el que accede tiene autoridad. El que entra gobierna. Por eso no cualquiera entraba al templo. Por eso no cualquiera tocaba el arca. Por eso no cualquiera se acercaba al altar. Porque el acceso siempre tiene implicaciones de autoridad espiritual. Y cuando una mujer permite acceso a su cuerpo fuera del diseño de Dios, no solo está compartiendo carne, está compartiendo territorio espiritual, aunque no lo sienta en el momento. Y aquí muchas se confunden porque dicen, pero yo no siento nada malo, yo no estoy adorando a nadie, yo no estoy dejando a Dios. Y es verdad, no se trata de adoración consciente, se trata de orden espiritual. El cuerpo responde a pactos aunque la mente no los procese, y el espíritu lo sabe. Por eso después viene el cansancio, por eso después viene la confusión, por eso después viene la sensación de pérdida de autoridad. No porque Dios castigue, sino porque el diseño fue violado. Dios no diseñó la intimidad para drenar, la diseñó para cubrir. No la diseñó para dividir, la diseñó para afirmar. No la diseñó para confundir, la diseñó para sellar. Y cuando se saca de ese contexto, pierde su función protectora y se convierte en punto de vulnerabilidad, no porque sea mala, sino porque está fuera de lugar, igual que el fuego. En el altar ilumina, fuera del altar quema. Hermana, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios no está enojado contigo por no haber entendido antes. Él sabe que nadie te enseñó esto así. Él sabe que te hablaron de pecado, pero no de diseño. Te hablaron de culpa, pero no de altar. Te hablaron de prohibición, pero no de propósito. Y cuando no se entiende el propósito, las reglas se sienten pesadas. Pero cuando se entiende el diseño, la obediencia se vuelve descanso. Jesús mismo elevó este entendimiento cuando dijo que no todo pecado empieza en el acto, sino en el interior. No porque quiera controlar, sino porque sabe que lo invisible siempre precede a lo visible. Y Pablo lo dice con claridad cuando afirma que no todo conviene, aunque sea permitido. Porque hay cosas que no te destruyen inmediatamente, pero te quitan gobierno propio. Y una mujer sin gobierno propio espiritual es terreno vulnerable. Escúchame bien, hermana. Tu cuerpo no es un instrumento de negociación emocional. No fue diseñado para llenar vacíos temporales. No fue creado para sostener soledades que solo Dios puede sanar. Tu cuerpo fue creado para expresar pacto, no para compensar carencias. Y cuando se usa fuera de ese diseño, el alma empieza a pagar un precio que no se ve al inicio, pero se siente después. Dios no te pide santidad para limitarte, te la pide para protegerte. No te pide orden para controlarte, te lo pide para preservarte. No te pide espera para castigarte, te la pide porque sabe lo que hay en ti y lo que se pierde cuando se entrega antes de tiempo. El cielo no ve tu espera como pérdida, la ve como guerra ganada. Pero todavía no estamos ahí, todavía estamos entendiendo el fundamento. Hermana, familia, esto es importante. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Por eso hay uniones que ya terminaron, pero siguen afectando. Por eso hay vínculos que ya no existen, pero siguen pesando. Por eso hay recuerdos que no se borran con oraciones rápidas. No porque Dios no pueda, sino porque el proceso incluye sanar memorias espirituales. Y eso empieza cuando se reconoce que el cuerpo
no es neutro, es territorio. Y aquí quiero que respires profundo. No para sentir culpa, sino para sentir claridad. Porque cuando entiendes esto, dejas de preguntarte ¿qué me pasa? Y empiezas a decir, ahora entiendo por qué me sentía así. Y ese entendimiento no te aplasta, te levanta. Porque ahora sabes que no estás rota, estabas desalineada. Y lo desalineado se puede ordenar. Dios es un Dios de orden, siempre lo ha sido. Cuando el caos aparece en la Biblia, Dios no grita, ordena, separa luz de tinieblas, separa aguas, establece límites. Y cuando Él viene a tratar con tu vida, hace lo mismo. No te acusa, ordena, no te humilla, te reposiciona, no te señala, te llama de vuelta al diseño. Hermana, escúchame con amor profundo. No todo el que te tocó te cubrió. No todo el que te accedió te protegió. No todo el que te deseó te honró. Y eso no te hace menos, te hace consciente ahora. Porque Dios no revela esto para que mires atrás con vergüenza, sino para que mires adelante con sabiduría. El pasado no se cambia, pero el gobierno del presente sí. Este bloque no es para que tomes decisiones todavía. Es para que entiendas por qué el cielo toma esto tan en serio. ¿Por qué el infierno pelea tanto por el acceso? ¿Por qué el cansancio no era casual? ¿Por qué la confusión tenía raíz? ¿Y por qué Dios en su amor te está llamando a reordenar el altar, no a destruirte? Quédate conmigo, no cierres el corazón ahora, porque ya estamos cerca del punto donde todo se conecta. Ya estamos cerca del momento donde entenderás por qué. Cuando una mujer elegida toma una decisión específica en esta área, el mundo espiritual entero reacciona. Todavía no lo digo, pero viene. Y cuando llegue no será condenación, será libertad con autoridad. Hermana, iglesia, aquí llegamos al punto donde el cielo se queda en silencio por un momento y el infierno empieza a ponerse nervioso. Aquí no vengo a gritarte, aquí vengo a revelarte, porque hay verdades que no se entienden con emoción, se entienden con espíritu, y esta es una de ellas. Respira profundo, no te defiendas, no te excuses, no te juzgues, solo escucha, porque lo que estás a punto de oír no es una regla, es una llave. Escúchame bien y grábalo en lo más profundo de tu espíritu. Cuando una mujer elegida de Dios decide cerrar el acceso a su cuerpo fuera del diseño del cielo, el infierno pierde legalidad sobre su vida. No se enoja solamente, no se frustra solamente, tiembla, porque algo se rompe, algo se corta, algo se queda sin suministro, algo se queda sin permiso. Y necesito que entiendas esto con claridad, sin misticismo exagerado, sin dramatismo vacío. El infierno no tiembla por emociones, el infierno tiembla por legalidad espiritual. El mundo espiritual no funciona por intenciones, funciona por accesos. Y durante mucho tiempo, el enemigo ha tenido acceso a través de una puerta que parecía humana, emocional, normal, pero que espiritualmente era estratégica. Hermana, aquí está la revelación que cambia todo. No es el sexo lo que el infierno busca, es el acceso. No es el placer lo que le interesa, es el territorio. No es el acto, es la autoridad que se filtra a través de ese acto. Porque cada vez que una mujer elegida entrega su cuerpo fuera del diseño de Dios, algo ocurre en el mundo invisible. Se establece una conexión que no fue autorizada por el cielo. Y donde hay conexión, hay intercambio. Donde hay intercambio, hay pérdida de gobierno espiritual. Pero ahora escucha esto con atención, porque aquí está el giro. El día que esa mujer se detiene, no por miedo, no por culpa, sino por revelación, ese intercambio se corta. Y lo que el enemigo daba por sentado como derecho adquirido, se le cancela. Y eso no pasa desapercibido en las tinieblas, porque el infierno odia cuando una mujer recupera dominio propio espiritual, odia cuando una mujer deja de negociar su altar, odia cuando una mujer dice, hasta aquí. Hermana, esto no es represión, esto no es castigo, esto no es religión, esto es guerra espiritual. Y la mayoría no te lo enseñó así. Te hablaron de moral, pero no de autoridad. Te hablaron de pecado, pero no de territorio. Te hablaron de reglas, pero no de tronos, porque cada cuerpo es un trono.
Y cuando una mujer elegida decide quién puede acceder y quién no, está declarando quién gobierna su vida. Escúchame bien ahora, porque esto es profundo. El infierno ha usado la intimidad fuera de orden como una manguera espiritual para drenar a las mujeres escogidas. No para destruirlas de golpe, sino para mantenerlas sin fuerza suficiente para avanzar, sin claridad suficiente para ver, sin autoridad suficiente para resistir. Pero el día que esa manguera se cierra, el drenaje se detiene. Y cuando el drenaje se detiene, la fuerza empieza a volver. Por eso muchas mujeres cuando se detienen empiezan a experimentar algo extraño al principio. Se sienten incómodas, se sienten expuestas, se sienten vulnerables. No porque estén peor, sino porque ya no están anestesiadas. El alma empieza a despertar, el espíritu empieza a recuperar sensibilidad. Y eso asusta al enemigo, porque una mujer sensible espiritualmente es una mujer peligrosa para las tinieblas. Hermana, escucha esto con autoridad profética. El infierno no teme a una mujer que cae, teme a una mujer que se levanta con entendimiento. Una mujer que entiende por qué se detiene. Una mujer que entiende lo que estaba entregando. Una mujer que entiende que su cuerpo no es moneda emocional, ni premio, ni consuelo, ni anestesia. Es altar, es territorio santo, es casa de Dios. Y aquí necesito hablarte con claridad, sin rodeos. Cuando una mujer elegida deja de tener sexo fuera del diseño de Dios, no pierde nada del cielo, lo recupera todo. Recupera claridad, recupera discernimiento, recupera descanso, recupera autoridad, recupera gobierno propio, recupera la voz del Espíritu Santo sin interferencias, recupera la capacidad de decir no sin culpa, recupera la paz que no depende de nadie más. El infierno tiembla porque pierde algo que no puede reemplazar: acceso constante. Porque una vez que una mujer entiende esto, no vuelve a entregar su cuerpo a la ligera. Ya no se mueve por soledad, se mueve por convicción. Ya no busca llenar vacíos, busca honrar el altar. Ya no negocia límites para no perder a alguien. Entiende que perderse a sí misma es la verdadera pérdida. Hermana, hay algo que casi nadie te dijo. Tu abstinencia consciente tiene más poder espiritual que muchas oraciones desesperadas. Porque la oración pide ayuda, pero la obediencia cierra puertas. La oración clama, pero la obediencia establece límites. La oración es súplica, pero la obediencia es decreto. Y cuando una mujer elegida obedece, en el área donde antes era vulnerable, el cielo responde con respaldo inmediato. No siempre con aplausos, no siempre con emociones intensas, a veces con silencio, pero con autoridad restaurada, a veces con soledad temporal, pero con paz duradera, a veces con incomodidad inicial, pero con claridad profunda, porque el cielo no negocia con el infierno, el cielo respalda decisiones alineadas. Escúchame bien ahora, porque esto es clave. El infierno tiembla no cuando te detienes un día, sino cuando decides una postura, cuando ya no es una pausa emocional, sino una convicción espiritual, cuando ya no dices por ahora no, sino mi cuerpo no está disponible fuera del diseño de Dios. Eso no es debilidad, eso es gobierno espiritual. Y el gobierno siempre provoca reacción en el mundo invisible. Por eso cuando una mujer elegida se detiene, muchas cosas empiezan a moverse alrededor. Personas se incomodan, relaciones se rompen, presiones aumentan, tentaciones se intensifican. No porque vaya hacia atrás, sino porque el enemigo siempre pelea más fuerte cuando pierde terreno. Pero esa pelea no es señal de derrota, es señal de que tocaste un punto estratégico. Hermana, quiero que escuches esto con amor y firmeza. Tu cuerpo no está castigado por Dios. Estaba siendo explotado por el enemigo. Y el día que tú cierras esa puerta, el cielo no te señala, te cubre, no te observa con desconfianza, te respalda, no te deja sola, te rodea, porque cada decisión de santidad consciente activa protección espiritual. Esto no se trata de virginidad perdida o ganada, se trata de autoridad recuperada. Se trata de volver a gobernar lo que siempre fue tuyo. Se trata de dejar de ser un territorio compartido
y volver a ser un territorio consagrado. Y cuando eso ocurre, el infierno ya no opera con comodidad, ya no entra sin permiso, ya no se mueve con facilidad, porque perdió el acceso más estratégico. Hermana, esto que te estoy diciendo no es poesía, es realidad espiritual. Y si te incomoda, no huyas. Si te confronta, no te cierres, porque esta revelación no llega para avergonzarte, llega para devolverle peso a tu vida espiritual. Tú no eres débil, tú no eres inestable, tú no eres descartable, tú eres peligrosa cuando estás alineada, y el infierno lo sabe, por eso tiembla. No porque grites, no porque llores, no porque prometas, tiembla cuando decides. Y todavía no hemos terminado, porque ahora que entiendes por qué el infierno reacciona, viene la parte donde aprenderás cómo sostener esta decisión sin vivir en culpa, sin vivir en sequedad, sin vivir en lucha constante. Lo que viene no es represión, es establecimiento, no es esfuerzo humano, es respaldo del cielo. Quédate conmigo, porque cuando una mujer elegida entiende su cuerpo como altar, ya no vuelve a caminar igual. Hermana, familia, ahora entramos en una etapa distinta del camino, porque después de la revelación siempre viene la guerra, y no una guerra externa primero, sino una interna. Aquí es donde muchas se detienen, no porque no amen a Dios, sino porque no entendieron que obedecer no elimina la batalla, la redefine. Escúchame bien, porque este bloque es clave para que no retrocedas, para que no interpretes mal lo que empieza a pasar después de tomar la decisión que acabamos de revelar. Cuando una mujer elegida se detiene, cuando cierra el acceso, cuando decide gobernar su altar, no todo se calma de inmediato. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. El ruido aumenta, las emociones se intensifican, la nostalgia aparece, la tentación se vuelve más insistente. Y si nadie te explicó esto antes, puedes pensar que hiciste algo mal. Pero no, hermana, escúchame con autoridad pastoral. Eso no es señal de retroceso, es señal de guerra declarada. El enemigo no pelea lo que ya controla, pelea lo que está perdiendo. Y cuando una mujer elegida corta un suministro espiritual que llevaba tiempo abierto, el infierno no se queda quieto. Intenta recuperar acceso, intenta reactivar la dependencia emocional, intenta sembrar duda, intenta traer recuerdos, intenta usar la soledad como presión. Pero aquí está la verdad que necesitas grabar en el alma. La intensidad del ataque es proporcional a la importancia del territorio que se cerró. Hermana, aquí es donde muchas confunden la batalla con fracaso. Empiezan a decir: desde que me detuve, me siento más tentada. Desde que decidí obedecer, me siento más sola. Desde que puse límites, todo se volvió más difícil. Y nadie les explicó que eso es exactamente lo que ocurre cuando una decisión espiritual empieza a producir efecto. El infierno no retrocede en silencio, pero tampoco gana si tú entiendes lo que está pasando. Escúchame bien ahora. Obedecer no es dejar de sentir, es decidir quién gobierna lo que sientes. No te van a desaparecer las emociones de un día para otro. No se borran los vínculos emocionales con un decreto. No se apagan los recuerdos con una oración rápida. Pero cuando decides obedecer, esas emociones dejan de tener autoridad sobre tus decisiones. Y eso es lo que el enemigo odia: perder gobierno. Aquí entra algo que casi nadie enseña. La abstinencia consciente no es pasividad, es actividad espiritual intensa. Es una postura, es una resistencia diaria, es un no que se sostiene incluso cuando el cuerpo, la memoria o la emoción quieren decir sí. Y eso no te hace fría, te hace fuerte, no te hace rígida, te hace gobernada, no te hace menos humana, te hace alineada. Hermana, hay una mentira que el enemigo va a susurrarte en esta etapa. Esto es demasiado difícil, no vale la pena. Dios entiende si vuelves, un poco no hace daño. Y aquí necesito hablarte con firmeza y ternura a la vez. No negocies lo que el cielo ya está respaldando, porque cada vez que sostienes la decisión en medio de la presión, algo se fortalece dentro de ti, algo se ordena,
algo se afirma, algo madura. La Biblia no dice que el dominio propio sea fácil. Dice que es fruto del Espíritu. Y el fruto no aparece de golpe, se desarrolla con tiempo, con cuidado, con resistencia a la presión externa. Tú no estás fallando porque te cuesta, estás creciendo. Y crecer duele cuando se han vivido años cediendo. Pero ese dolor no es castigo, es reconfiguración espiritual. Hermana, escucha esto con claridad. La guerra que viene después de la decisión no es para que retrocedas, es para que afirmes. Es para que tu no se vuelva firme, es para que tu convicción se vuelva raíz, es para que ya no dependas de emociones cambiantes, sino de una verdad establecida. Y en ese proceso Dios no te deja sola. Él no observa desde lejos, Él acompaña, fortalece, cubre. Pero hay algo que tú debes entender para no sabotear este proceso. No puedes sostener una decisión espiritual con fuerza emocional. Las emociones suben y bajan. Un día te sientes fuerte, otro día te sientes vulnerable. Si tu obediencia depende de cómo te sientes, vas a vivir en una montaña rusa espiritual. Pero cuando tu obediencia se ancla en revelación, se sostiene incluso cuando no sientes nada. Hermana, familia, aquí es donde la identidad entra en juego. Porque una mujer que no sabe quién es, se define por lo que siente. Pero una mujer que entiende que es hija elegida, guardiana de un altar, decide incluso cuando duele. No porque sea insensible, sino porque sabe lo que está protegiendo. Y eso no se aprende en un mensaje, se aprende caminando este proceso con Dios. Escúchame bien ahora porque esto es práctico y profundo. Habrá días donde la tentación no será sexual, será emocional. Será el deseo de volver a sentirte deseada. Será la necesidad de compañía. Será el miedo a quedarte sola. Será el recuerdo de momentos que parecían buenos. Y en esos días el enemigo no te atacará con oscuridad, te atacará con nostalgia. Pero la nostalgia no siempre es señal de que algo era correcto. Muchas veces es señal de que algo era conocido. Y lo conocido siempre intenta recuperar terreno cuando se pierde. Hermana, aquí tienes que aprender algo. No todo lo que extrañas te conviene. No todo lo que recuerdas con emoción te cubría. No todo lo que se sentía bien estaba bien. Y aquí es donde se prueba tu madurez espiritual. Porque madurez no es no sentir, es no dejarse gobernar por lo que se siente. Y déjame decirte algo más, con amor y verdad. Habrá gente que no entienda tu decisión. Personas que se incomodan con tus límites. Personas que se alejan cuando ya no tienen acceso. Personas que intentan manipularte emocionalmente. No porque sean malas, sino porque tu cambio expone su intención. Y eso duele. Pero no retrocedas para no incomodar. No abras puertas para no perder gente. Porque perder a quien solo estaba por acceso no es pérdida, es liberación. Hermana, el enemigo va a intentar hacerte creer que esta etapa es estéril, seca, solitaria. Pero aquí está la verdad. Esta etapa es fértil, aunque silenciosa. Es donde Dios está fortaleciendo raíces. Es donde se está restaurando tu gobierno interno. Es donde se está limpiando el altar. Y aunque no lo sientas todos los días, el cielo está trabajando a tu favor. Escúchame con atención ahora, porque esto te va a sostener. No midas esta temporada por emociones, mídela por frutos. ¿Tienes más claridad? ¿Más discernimiento? ¿Más dominio propio? ¿Más paz interior aunque haya lucha? ¿Más capacidad de decir no sin justificarte? Esos son frutos. No necesitas sentir fuegos artificiales todos los días para saber que Dios está obrando. Hermana, quiero hablarte con ternura en este punto. No te castigues cuando te sientas débil. La debilidad no cancela tu decisión. Lo que la cancela es ceder. Sentir no es fallar. Pensar no es fallar. Recordar no es fallar. Fallar sería entregar de nuevo lo que ya decidiste guardar. Y mientras no lo hagas, sigues en victoria, aunque el proceso sea incómodo. Iglesia, familia, esto es importante. Dios no espera perfección inmediata, espera perseverancia consciente. Él sabe que estás desaprendiendo patrones antiguos. Él sabe que estás sanando vacíos. Él sabe que estás reconstruyendo identidad.
Y Él camina contigo en ese proceso. No te abandona en la lucha. No te observa con desaprobación. Te fortalece desde adentro. Y aquí quiero que escuches esto como un decreto sobre tu vida. La guerra que estás viviendo no es para destruirte, es para establecerte. Es el parto antes del alumbramiento, es la resistencia antes del gobierno, es la presión antes de la expansión. Y si no abandonas esta postura, si no retrocedes, si no negocias, algo va a cambiar de forma permanente en tu vida espiritual. Hermana, escúchame con cuidado ahora. No vuelvas atrás por alivio momentáneo. No entregues territorio por consuelo temporal. No sacrifiques autoridad por compañía pasajera. Porque lo que Dios está formando en ti ahora es más valioso que cualquier vínculo que te drenaba. Esto no es pérdida, esto es preparación. Y todavía falta una parte hermosa, porque después de la guerra viene el establecimiento, viene la aplicación práctica, viene el aprender a vivir esta decisión con gozo, con descanso, con identidad restaurada. Pero necesitabas saber esto primero. La batalla no significa que te equivocaste, significa que acertaste. Quédate firme, no estás sola, no estás retrocediendo, estás aprendiendo a gobernar. Y cuando una mujer elegida aprende a sostener una decisión en medio de la presión, el infierno no solo tiembla, retrocede. Hermana, familia, aquí bajamos del monte sin perder el fuego. Aquí es donde la revelación se vuelve decisión diaria, donde lo espiritual toca lo práctico, donde lo que Dios habló en el espíritu empieza a caminar con pies firmes en la tierra. Y necesito que me escuches con ternura, porque este llamado no es para presionarte, es para acompañarte. No se trata de que salgas de aquí prometiendo cosas que no puedes sostener. No se trata de juramentos impulsivos ni de votos emocionales. Se trata de postura, de decir en tu interior, yo ya entendí, yo ya no vivo a la ligera, yo decido guardar lo que Dios me confió. Porque la verdadera obediencia no empieza en el cuerpo, empieza en la identidad. Cuando sabes quién eres, decides diferente. Hermana, no intentes caminar esto sola. El aislamiento es una de las armas favoritas del enemigo después de que una mujer decide obedecer. Te va a decir que no hables, que no expongas, que no digas nada. Pero Dios no te llamó a cargar esto en silencio. Te llamó a afirmarlo en luz. Y a veces el primer acto de gobierno espiritual es algo tan simple, pero tan poderoso como declarar públicamente una decisión. Por eso hoy quiero hacer algo contigo, no como espectáculo, no como manipulación, como acto profético, sencillo. Si este mensaje te habló, si algo se acomodó por dentro, si tú sabes que Dios está tratando contigo en esta área, quiero que lo declares, no explicando tu historia, no dando detalles, solo declarando postura. Escribe en los comentarios con libertad y sin vergüenza, yo me levanto para guardar mi altar. No es una frase bonita, es un decreto, es una línea en la arena, es decirle al cielo, aquí estoy, y decirle al infierno, hasta aquí llegaste. Cada vez que alguien escribe eso, no solo está hablando a una pantalla, está sellando una decisión. Y hay decisiones que se fortalecen cuando se confiesan con la boca. Hermana, si te cuesta escribirlo, no te juzgues. Pero pregúntate por qué. A veces el temor no es al comentario, es al compromiso. Y Dios no te empuja, pero sí te invita. Porque cuando una mujer elegida se levanta y lo declara, algo se afirma por dentro. Algo se ordena, algo se cierra, algo se protege. Y escúchame bien antes de cerrar este bloque. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte, te trajo para levantarte, no para avergonzarte, sino para devolverte autoridad, no para señalarte, sino para cubrirte. Escríbelo si puedes, léelo si otros lo escriben. Ora por las que están tomando la misma decisión que tú, porque no estás sola. Hay una generación de mujeres despertando, guardando su altar, recuperando su gobierno espiritual. Y esto apenas está tomando forma.